Buenas noches, dice el criollo. Un salam aleikum para todos, tataí, tatata, ya y engueyo, que Sambiampungo cutare todos los días de agüe. Ya va, como dicen, piango, piango, dice en Cunalombo. Dice, taque en bonda, dicen careajo, dicen con los propios, dicen zarabanda. Dice, con los propios, dicen banfume, que cuenda, dicen longanga tulumana. Dicen, buenas noches, dicen para todos, dicen como dicen, para todos, dicen pangueami. Que cuenda cheche, dicen río en ganga. Hoy vamos a demostrar cómo es que trabaja el gangulero en la intimidad de su Munazo Congo, sin dejar que otros religiosos o panguiames puedan conocer la intimidad al cual este gangulero, el Tataí Tiraca Batalla Mundo, trabaja para enseñar sus conocimientos. A través del tiempo nos hemos manifestado al hablar de un rayamiento. Sabemos que el rayamiento se hacen de dos maneras: raya y cruce. Unos munanzos hacen raya, otros munanzos hacen cruce. Rayar a la persona no significa torturarla. A pesar de que lleva su sacrificio, no queremos abusar de esa persona, porque eso no va a traer demostración de nada. Y esto está pasando en muchos munanzos Congo, donde el abuso al rayar a la persona se extrema a algo que es casi inhumano lo que están haciendo. Son personas que desconocen totalmente lo que es un rayamiento. Ya lo dice, rayar a la persona no quiere decir que la estés torturando y la estés tasajeando. Pero bueno, eso depende de los conocimientos adquiridos a través de los años. Es lamentable lo que está sucediendo en esas personas que de la noche a la mañana se han hecho padrinos solo porque cantan un poquito o simplemente porque dicen algunas frasecitas en el dialecto lango congo. Hablaremos que cuando ustedes lo rayan, sin duda alguna, tienen que darle su nombre, tienen que darle el nombre de su padrino, tienen que darle el nombre de su Munazo Congo y el nombre de su abuelo en palo. O sea, el nombre del padrino de su padrino. Eso se exige que hay que entregarlo a las personas que se consagran o se fragallan en esta religión. Después que usted sepa todos estos nombres, el nombre de su padrino, el nombre de su padrino, del padrino de su padrino y el nombre de usted, y usted sepa el nombre de su Munazo Congo, usted está apto para identificarse en otras casas religiosas y con otros panguiames hermanos religiosos. De lo contrario, usted está cojo en lo que está haciendo. También hemos expresado que no se dan nombres de identidades. Eso de que te llama Tata Citerrayo o Tata Zarabanda, eso no sirve también. Eso es todo otro cuento que están haciendo. Pero bueno, damos expresión todo esto para conocimiento. Cuando usted lo rayan de Tata, ustedes tienen que darle un trazo, una firma que va a identificar a su Munazo Congo. Ya cuando usted es Tata, tiene que aprender en lo que estuvo usted en Gueyo, de Pino Nuevo, tiene que aprender signos para poderse expresarlo, para poder expresarlo cuando sea en un momento determinado un Munazo Congo. Ahora estamos firmando
trazos llamados tableros. Estos tableros son buenos porque llamamos diferentes deidades en un solo trazo. Es por eso que muchos de estos firmas llamadas tableros también son cogidas para sacar el nombre del gangulero, del palero que van a rayar, del pino nuevo o del engueyo, o el nombre que va a sacar el próximo tata que van a hacer del gajo de la enganga. Todo esto está cumplimentado a esta religión. Esto significa de que cuando usted se raya, simplemente tienen que entregarle la cartilla de trabajo del dialecto con los nombres de su padrino, de su abuelo en palo, del Munanzo Congo. Eso es lo que hay que entregarle cuando usted se hace engueyo. Cuando usted se hace tata, hay que entregarle el collar de bandera o de guerra, como otros los conocen, y entregar la cartilla de trabajo de tata. Esto conlleva a tener más trazos, mucho más trabajo, y esto puede ser cobrado por el padrino. No suma exagerada, pero sí van a cobrarle 121 pesos por la cartilla de trabajo que le entregan. No se entrega lucero. Eso es un cuento que están haciendo hace rato para cogerle dinero a la gente, y le entregan una piedra para que esa piedra va a ser la piedra de la enganga. Todo eso es para mantenerlo cogido, para que usted tenga que tener la enganga y tener que pagar por eso. Todo esto lo estoy explicando porque no quiero de que hayan errores, de que yo no sabía, ahora usted lo va a saber. Y si a usted le ha pasado lo que estoy diciendo, ustedes lo saben que estoy diciendo la verdad. Al hacer cualquier trato o trabajo o convenio con los espíritus, en este caso es para hacer una limpieza de la justicia y sobre todo de enfermedad a la persona. Por eso utilizamos esa máscara que se hace con hojas de maíz en Cangre y Mazango, y que es utilizado por el Banfume, el muerto principal de la enganga tulumana del Tataí Tiraca Batalla Mundo. Y en el transcurso del trabajo vamos a poder observar cómo esta máscara se puede convertir hasta en un jolongo, y esto es lo que llamamos brujería. Para aquellos que no conocen la religión y se han mantenido en un tabú, hoy es la oportunidad que tiene de ver las diferentes facetas y pasos que se dan en la religión, y que por ningún motivo u otro saltamos ningún paso, porque al saltar cualquier paso en la religión o trabajo que hagamos, perdemos lo mágico de ello. La invocación a estos seres sobrenaturales, la invocación de la naturaleza, de los astros, juega un papel importante en la religión del Palo Mayombe. La invocación a estos seres capaces de ayudarnos o destruirnos en un momento determinado es el complemento que tiene el gangulero para así hacer sus benzaras o trabajo, manteniendo en un tabú esta forma de jalar esta fuerza al cual podemos estar observando en la tranquilidad de su hogar. Por supuesto, no van a haber padrinos que le van a enseñar de esta manera. Y pasará mucho tiempo en que vuelva a salir otra persona que pueda con claridad expresar lo que nosotros enseñamos. Si bien pasamos la empemba o la vela en movimiento circular en los diferentes signos, esto nos va a proporcionar el balance del trabajo que estamos realizando. Y esto es importante, ya que las corrientes trabajan en movimiento circular, primero a la izquierda y después a la derecha, primero a la parte del corazón y después a la parte derecha. Es como funciona
todas las corrientes en los trabajos que realiza un tata o una yai. No queremos que se confundan con cosas que no están correctas en estas reglas congas del palo monte o palo mayombe, como se conocen en Cuba. Ya sabemos que esta es una religión neta afrocubana, que cualquier desvío en ella simplemente traerá que pierda lo mágico de ella, ya que podemos vivir en un mundo invisible donde viven las diferentes deidades que muchas veces la podemos sentir pero no ver. Yo no tengo ninguna obsesión en que las personas quieran tratar de aprender lo que yo digo. Simplemente yo doy los conocimientos adquiridos por 50 años y esto le va a dar a todas las personas, a los creyentes y a los que son curiosos en esta religión, un grado de entendimiento más accesible a lo que usted puede estar viendo por ahí en otras páginas. Siempre hemos dicho, sin dedurar a ninguna persona, que somos la mejor página para expresar esta cultura, porque data estas raíces de cientos de años atrás. Que todos estos trabajos que hacemos o que enseña el Tataí Tiraca Batalla Mundo son sacados de la cartilla que él posee o de las tantas cartillas que tiene y enseña con ningún lucro a las personas a que puedan tener un trabajo bueno. Presentamos unas quillumbas que son hechas de yeso y de esta manera representamos a los espíritus que van a trabajar en el tablero o trazo que hicimos, o patipemba como son llamados. Ya hemos dicho anteriormente que estas patipembas o signos, cuando son llamados tablero, podemos sacar los nombres de las personas que van a rayarse y sobre todo es bueno porque llamamos diferentes deidades en un solo trazo. Y esto nos va a dar la oportunidad de adquirir varias corrientes de diferentes deidades y para que esto sea sumamente más fuerte, más poderoso, obteniendo así mucha más energía y corrientes sobrenaturales. Creemos que esta religión se ha convertido en un cuento, porque existen personas que no saben expresarla de la forma que nosotros lo estamos diciendo, porque no han tenido esas experiencias. Al explicar de esta manera calmada y sencilla estas formas de trabajo, sabemos que lo que estamos expresando lleva un sentido lógico que muchas veces no es entendible por algunos religiosos. Cuando vemos los lutetes boca abajo, estos están recogiendo las corrientes del trabajo para así poder, cuando realizamos el trabajo en los lutetes, tener esa fuerza acumulada en estos jícaras, como se conocen. Yo siempre he expresado con plena sinceridad, sin mucho cuento, ni alarde, ni que yo hago, ni deshago, y que yo voy a hacer y cómetelo. Vamos, cómetelo, nada de eso. Aquí aprendemos. A pesar de que usted a lo mejor no pueda hacer el trabajo completo, usted va a tener una idea y va a aprender a trabajar como trabaja el Tataí Tiraca Batalla Mundo,
que son muy pocos los que lo hacen de esta manera. Los ahijados del Tataí Iraca sí transmiten las mismas enseñanzas que él transmite a través de estos videos. Es bueno conocer estas formas primitivas, ya que le va a dar a usted esa idea precisa sobre esta religión. Dicen carajo, dicen buenas noches, dicen pastor, dicen criollo, dice Yan Sara, dicen tan batilanga, para que cuenda cheche, dicen bacheche, dicen lo encila, para que cuende cheche, dicen los mundeles, dice para que cuende cheche, dice como dicen en Cunalombo, dice los propios, dicen finda, dice para que cuende, dicen cheche, cariajo, dice para que su culo, dicen loncombo, dice los propios, dicen cuyo, dice los propios, dicen zarabanda, los propios, dicen cobayende. Dice, para que su culo dicen todo cosas, dicen, en coyo dicen que está, dicen su encombo. Dice, para que cuende, dicen cheche, carajo. Dice, huiza, dicen, menganga, dicen tulumana. Dicen, huiza, carajo, dicen, los propios dicen centella. Dice, huiza, dicen, como dicen los propios, dicen chinchiricú, dicen carajo. Dice, para que dicen, su culo dicen lo encila. Dice, para que cuende, dicen cheche, dicen bacheche. En el mundo religioso, nunca los ganguleros enseñan lo que saben. Es verdad que muchos ganguleros conocen muy poco sobre esta religión y no pueden expresar lo que sabe, porque entonces el que da lo que sabe a pedir se queda. Pero si nosotros en nuestro caso damos a conocer más sobre esta religión, porque sí tenemos un vasto conocimiento de esta cultura y podemos mantener, aún dando tantas cosas, podemos conservar algunos secretos que no van a ser revelados por nadie. Willy y yo dicen carajo, dicen chamalongo, dicen abue carajo, dicen cuenda, dicen los cheches, dicen como dicen carajo, dicen cuenda todos los diambres de abue, dicen green, 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 chamalongo nada más carajo, dicen como dicen bonda, dicen cheche, carajo. Dice carajo, dice así mismito, dicen yo carajo, dicen bonda, cheche, carajo. El gangulero pregunta con chamalongo, con conchas de mar. El gangulero no pregunta con otro tipo de caracol, ni con pedazos de coco preparado, ni como una vez me dijeron que lo sacaron de una quillumba, hueso, para preguntar. Todo eso es cuentico. Eso muchas veces lo ven hasta en películas por ahí y lo meten en la religión. El no conocer sobre esta religión ha traído todas estas consecuencias. Porque si el gangulero que sabe, pues simplemente se rige por las leyes que existen en estas manifestaciones y es lo suficiente. Cuando queremos alejar la justicia y hacemos un trabajo de esta índole o alejar las enfermedades, eso es lo que hacemos. Pintamos la flecha de Guatariamba de la justicia, muchas veces hasta para darle en el blanco cuando realizamos un trabajo hasta de malas artes. Pero en este caso, los lutetes o las jícaras boca abajo están recogiendo las corrientes que está transmitiendo el tablero que hicimos. De esta manera, al recoger todas estas corrientes, van a ser transmitidas al trabajo, y no solo eso, va a haber una fuerza concentrada que va a mantener en movimientos circulares este trabajo que estamos haciendo o esta ensara. Conocemos más sobre esta religión
porque algunos religiosos han podido transmitir estas enseñanzas. Claro que nunca se había hecho como se está haciendo ahora y se ha mantenido siempre en un tabú porque los religiosos, la mayoría de ellos, carecen de los conocimientos adecuados para expresarlo. Muchos religiosos trabajan de carretilla. Lo aprendió del padrino, lo aprendió que lo vio, lo aprendió de fulano de tal, de ciclano, pero lo hacen, pero no saben qué están haciendo. Y eso es complicado en la religión, porque si usted no sabe lo que hace, ¿para qué lo hace? Para darle a entender, para que la gente vea. La gente que están viendo un trabajo de usted quieren saber qué usted está haciendo. Y que viene de visita con una persona, porque a la persona se le va a hacer un trabajo, quiere saber qué es lo que usted está haciendo. Si pintamos el embele, quieren saber por qué estás pintando el embele. Si queremos romper las corrientes malas que existen y que se ha estado acumulando en el trabajo, pues con el embele rompemos las corrientes malas. Si pintamos el embele diferente, con diferentes signos, muchas veces podemos levantar corrientes o letras malas a una persona. Solo depende del trazo que se haga en el embele, en el machete, de los signos que se hagan en el machete para aquellos que no conocen, y esto nos servirá para ahuyentar o para limpiar o muchas veces para levantar corriente. Pero tenemos que saber lo que pintamos, porque en vez de levantar la corriente mala a la persona, lo que hacemos es levantar letras malas. Muchas veces por eso dicen, me hicieron un trabajo y voy para atrás. Claro, porque no saben los motivos y las cosas, cómo se van a utilizar. Así se rompen las corrientes malas que están en el trabajo. También esto se puede hacer encima de la persona. Tiene que tener cuidado, porque si no sabe manejar con el machete, posiblemente lo vaya a cortar a esa persona y sea peor de lo que usted vaya a hacer las cosas. Debe tener cuidado de cómo utilizar el embele, porque todo en la religión tiene un porqué de por qué se hace. No quiero que metan cuentos ni que estén abrumados con cosas que no saben, porque de un modo o de otro siempre expresamos la forma primitiva al cual hemos aprendido en 50 años. No cabe duda alguna de que estas ensaras mantienen en un tabú a las personas y que no todos podrán aprender como lo ha hecho el Tataí Tairaca, Batalla Mundo, pero que sí hay la oportunidad de aprender porque otras personas han aprendido y el Tataí Tiraca también aprendió. Pero ha dedicado toda su vida a estas formas de trabajo que de un modo o de otro están demostrándose para que ustedes comprendan cómo es que se trabaja. Si pintamos el lutete, porque hacemos un trabajo en el lutete, en la jícara, tenemos que saber el trazo que estamos haciendo. Si este es un trabajo para sucular el encombo de la persona, para librarlo de la justicia, para limpiarlo de las malas letras de Guatariamba o de problemas de enfermedades, tenemos que estar claros cómo lo hacemos y no vayamos, en vez de ayudar a la persona, traerle más complicaciones. Echamos en zunga porque representamos con esta quillumba a un espíritu. Y como el espíritu está en una jícara con vino seco, con encese, y ponemos una enzunga por la jerarquía del espíritu,
ya que a todos los espíritus no se le pone una enzunga completa, un tabaco completo, debe tener jerarquía en el trabajo que se hace. Y esta es la ofrenda que le hacemos al espíritu que va a estar involucrado en el tablero que realizamos. Al echar melado de caña de ambos quincolos, estamos llamando a los espíritus, como hemos dicho en otras ocasiones, para que hurien y coman encima del trabajo. Los espíritus pueden venir a comer para limpiarlo, pueden venir a comer para huriar a la persona. No solo estás viendo el trabajo en su práctica. Bueno, cheche, dicen carajo, dicen chucula, dicen los cocos, dicen carajo, dicen del mundele, dice para que cuenta, dicen cheche, bacheche, dicen lencida, carajo. Dice así mismito, dicen cuenta, dicen bacheche, carajo. Dicen cuenta, cheche, dicen bacheche, carajo. Dice así mismito, dicen cuenta, cheche, carajo. Dicen carajo, dicen como dicen. Dice, abre culto, dice Curindinga, todo un llama de agüe, carajo. Dice, abre culto, dice Curindinga, todo un llama de agüe. Tucula, dice los combos, dice el desmondele, dice mi zarabanda, dice mi cubayende, dice carajo, mi encuyo, dice carajo. Dice, para que agüe son agüe, dice mañana, dicen son mañana. Dice, con Rolango, nunca tesis y tesis, dice el mundo cuava. Dice, cuenta, cheche. Dicen cuenta, cheche, derecho, dicen derechito, dicen como muenda, dicen lumba, cheche, carajo. La forma primitiva al cual podemos demostrar al Banfume, al muerto principal de la enganga tulumana, la forma en que él trabaja. Y esto ha habido imitaciones que han querido utilizar caretas africanas, pero no es lo mismo. Las caretas africanas no se utilizan en la religión, pero sí podemos demostrar la forma primitiva con que trabaja el muerto principal del Tataíta Iraca Batalla Mundo, el muerto que rige la enganga, porque todos sabemos que existen 4 espíritus que controlan a los otros espíritus, que los mantienen esclavizados, haciendo lo que ellos quieran. Las engangas tienen que tener esos 4 espíritus que lo entrega la enganga padre, y muchas veces estas engangas son entregadas sin nombre. No, una enganga de Sarabanda, oye, tu enganga de Sarabanda, no se puede llamar tu enganga de Sarabanda, tiene que tener un nombre, porque todo en la religión tiene un nombre. Usted no se puede llamar Sarabanda, porque usted no es Sarabanda. Usted tiene que tener un nombre. ¿Comprenden esas cosas? Si usted le pusieron Tata Sarabanda, Tata Siete Rayos, eso es un cuento. Esa persona no sabe lo que está haciendo. Y es duro saber que lo ha engañado a uno, pero hay que decirlo. Porque esto no puede proseguir de esta manera que podemos ver. Estamos mirando cómo va pasando todas estas piezas, o todas estas quillumbas, o todo esto encuaco o palo, por la mierda abeja y melado de caña. Utilizó la mierda abeja también en el panal. ¿Por qué motivo? Para que la mierda abeja estuviera más fresca. ¿Por qué pasamos los lutetes para después pasarlo al candango, a la cazuela de barro? Porque la cazuela de barro, cuando se hace un trabajo en la cazuela de barro, este es más fresco. O sea que primero pasamos el trabajo por los lutetes, por las jícaras, que son más calientes y representan más lo que es los trabajos africanos, y después lo pasamos a un candango, cazuela de barro,
y sabemos que el barro pertenece a Isasi Sasi Siete Rayos, que sirve también a la vez para vencer la guerra y las presentaciones que hacemos a los espíritus también las hacemos en barro. O como dice, en candango, cazuelas de barro. Siempre es importante poder, de un modo o de otro, expresar estas formas primitivas que se han mantenido en tabú por cientos de años, que muchos munanzos Congo, que gozan de un gran prestigio, pues a eso le mandamos un salam aleikum. Aquellos que son impostores, no tenemos que hablar de ellos porque no nos interesa verdaderamente. Cada cual puede enseñar lo que sabe, cada cual puede dar a demostrar sus conocimientos, porque de esa forma lo van a conocer y de esa forma dirán si sabe o no sabe. Si al explicar explica algo que no es correcto, si al explicar nos dicen cómo funciona esta religión, o simplemente empieza a gaguear y empieza a hablar cosas que él ya no sabe ni qué va a hablar, porque no tiene la experiencia como esta que nosotros demostramos, como la demuestra el Tataí Tiraca Batalla Mundo, calmado, sin mucho lío, sin mucho alarde, sin mucha vanidad, que mata a los ganguleros. Al romper los palos, estamos rompiendo acciones que han estado acumulándose en el trabajo, y esto va a romper las malas corrientes que ha estado recogiendo los lutetes. Si sabemos que los lutetes estaban recogiendo malas corrientes del trabajo de la persona al cual le hacemos el trabajo, puede estar la persona o puede serse solo con el nombre, queremos decir que después tenemos que sacar ese trabajo de ese lutete. Cuando damos vuelta, hacemos balance y el lutete debe caer hacia afuera con la representación de la flecha de Guatariamba. Esto nos va a dar el entendimiento de que estamos correctamente en el trabajo. No podemos darle vuelta al lutete y que quede hacia adentro, para donde está la enganga, tiene que quedar hacia afuera. Y si sucede una vez, hay que volverlo a hacer para que quede mirando siempre. La flecha tiene que mirar hacia la calle. Las flechas de Guatariamba no pueden estar mirando hacia adentro de la casa munanzo donde usted se encuentra. Si utilizamos hojas de plátano, es también para refrescar más el trabajo, y entra representativo Isasi Sasi Siete Rayos Santa Bárbara Bendita en el sincretismo en esta religión. Si pintamos un bisongo, estamos demostrando que estos espíritus son espíritus que en vida eran religiosos. Y cuando pintamos la cruz de Nsambi, pues está involucrado también en Nsambi, para que cubra con su manto la ensara que estamos haciendo. Esto nadie lo puede decir, esto lo digo yo, y a lo mejor pasarán muchos años más para que surja otra persona que lo pueda explicar de la manera que yo lo hago. Esto sin derogar a nadie ni nada. Ustedes saben que lo hablo sencillamente, ni escribo nada, todo lo estoy diciendo en vivo para que ustedes puedan abrir sus mentes y decir, bueno, yo conozco algo de la religión, pero esto me va a expandir mis conocimientos. Y no solo está Tata Ita enseñando esta religión, sino está dando formas de trabajo al cual yo puedo después incrementar a lo que yo ya conozco. Siempre pidiendo licencia de la enganga tulumana, porque estos trabajos son de este munanzo. Nadie se lo puede acreditar. Todo aquel que haga algo parecido es copia barata de todos estos trabajos. Nada de eso, de que cómetelo, que dale, no, nada de eso. Todo eso es cuento.
Cuando prende pólvora, simplemente despiertas a los espíritus. Si los espíritus no tienen trazo, ellos no tienen por dónde ir, no tienen por dónde dirigirse, ni tampoco dejan rastro para poder regresar a su enganga, y cuando usted los arrea simplemente los va a perder. Y hay espíritus que no se pueden perder porque logran el cometido o el trabajo que pide el padre enganga o la yayi, porque hay muy buenas yayi. Vemos como la careta, la máscara, se convirtió en un encuto sangabilongo. Esto es lo que llamamos brujería. Los diferentes pasos que vimos, cómo el Banfume representaba en sus formas de trabajo primitivas cuando él era gangulero, y que hoy en día se transmite por medio del Tataí Tiraca, Batalla Mundo, las formas primitivas que él en vida hacía. Y esto es mantenido en un tabú hasta el otro día. Y hoy la damos y la demostramos para el conocimiento del mundo entero, donde quiera que viva un gangulero y pueda de un modo o de otro expresarse de la manera que nosotros lo hacemos, sencillo, fácil y entendible. Llegué caminando, llegué caminando, escuchar mi cuento gangulero, llegué, piango, piango. Llegué, piango, piango, de la enfinda llegó, piango, piango. Escuchar mi cuento gangulero, llegó, caminando. Las formas primitivas que demostramos datan de cientos de años. Y es bueno conocer sobre estos trabajos porque nos va a dar la idea que en verdad estamos en un trabajo bien primitivo, donde muchas veces se siente estas corrientes, pero no se ven. Mantenemos siempre en secreto lo que no podemos decir y enseñamos lo que todos pueden conocer. De esta manera mantenemos un tabú en la religión, logrando así obtener los conocimientos que han estado vetados para tantos religiosos. Para todos los tataí, tayay, en aquello, una ensala maleco de cunanchila. Dicen cuerda cheche, dicen careajo. Dicen agüe, dicen son agüe, careajo. Dicen cuerda, dicen cheche.